Buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de Integra Cancer Institute. Esperamos de que todos se encuentren bien. Yo soy el doctor Eduardo Garzúzzi, soy director médico de Integra. El día de hoy queremos tocar un tema no tan frecuente como muchos otros que probablemente ustedes nos han acompañado en darles la información: el cáncer de riñón. El cáncer de riñón es un cáncer de los menos frecuentes, sobre todo en el área urológica. Siempre mencionamos que el cáncer de próstata, por ejemplo, y el cáncer de vejiga son usualmente más frecuentes, pero cada vez pues nosotros lo estamos viendo con más frecuencia. No hay muchos factores de riesgo, además del tabaquismo y algunas exposiciones a algunas sustancias para el desarrollo del cáncer de riñón, como va a explicar el doctor Arraga y el doctor Ramos. Y bueno, precisamente hoy nos van a acompañar el doctor Hugo Arreaga, que es urólogo oncólogo. Él es egresado, médico y cirujano egresado de la San Carlos. Después hizo su entrenamiento en cirugía general en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y después hizo su práctica de urología y urología oncológica en la Ciudad de México. El doctor Pierre Ramos, que ya todos ustedes conocen, médico oncólogo también de la Universidad de San Carlos de Guatemala, medicina interna en el ICS, y también posteriormente fue a México a hacer su especialidad en oncología médica. Así que hoy vamos a escuchar un poquito sobre lo que es el cáncer de riñón y las novedades que afortunadamente ya tenemos en el tratamiento, sobre todo de enfermedad avanzada, con algunas terapias novedosas que hablar al doctor Pierre Ramos. Así que Hugo, por favor, te dejamos la palabra. Buenas noches, gracias Eduardo. Para mí es un placer poder estar con ustedes como parte del programa continuo que tiene Integra Hugo, Cáncer. no se te oye vos. Perdón. ¿Me escuchan? Se te oye muy bajito. Yo sí lo escucho. ¿Sí me escuchan? Voy a tratar de subir el sensor. ¿Ahorita me escuchan? Creo que todo el mundo tal vez oyó el problema. Dale. Ok. Pues como les mencionaba, es parte del programa que tiene Integra Cancer Institute en promover la educación en la población de varios tipos de tumores, y en este caso específicamente con lo que es el cáncer renal, que es un tumor que, a pesar que no es de los más frecuentes, es de los más silenciosos, que no dan tantos síntomas y llegan a provocar problemas serios en la salud que pueden inclusive llegar a la muerte. Y esto es por lo mismo que generalmente en fases iniciales no presentan mayores síntomas. Voy a compartir pantalla. Tengo una pequeña presentación en las cuales quiero pues hacer una pequeña descripción de este tema tan importante que es que nosotros conozcamos. El cáncer de riñón es frecuente entre la quinta y la sexta década de la vida. Es muy raro verlo antes, a excepción de algunos que son no comunes, pero la mayoría, que son los tumores de células claras, como les voy a enseñar una foto más adelante, por qué se llama así, generalmente se presentan entre la década de los 50 a los 60 años. Es el tumor más letal que nosotros vemos los urólogos porque tenemos hasta hace pocos años solo la cirugía como opción curativa. Actualmente ya hay varios medicamentos que el doctor Pierre Ramos les va a hacer una introducción de cómo se ha ido ganando sobre esta enfermedad tiempo, y eventualmente vamos a llegar a la curación cuando ya no se pueda por medio de la cirugía realizar una curación. La variedad patológica más frecuente se origina en los tubos que tiene el riñón. Se llaman túbulos contorneados proximales. Es una parte del tubo donde se filtra la orina, y generalmente la variedad más frecuente se origina aquí en esta porción.
Y hay algunos factores de riesgo. Les voy a poner después una imagen que ustedes pueden accesar en internet de la Asociación de Cáncer de Estados Unidos, donde mencionan que el tabaquismo es de lo que se ha relacionado más directamente con cáncer renal. También algunas enfermedades como hipelindón, algunos síndromes que se los voy a definir más adelante, pero estos son los que más se ha encontrado una relación directa. Hay diferentes tipos de tumores renales. Los más frecuentes son los que se llaman tumores de células renales o el carcinoma de células renales, que son células claras, como se los voy a enseñar más adelante. Y los tumores de urotelio son los segundos más frecuentes. De ahí hay una gran variedad de diferentes estirpes, como pueden ser los sarcomas, que son tumores que vienen del músculo liso, o los tumores de Wilms, que son tumores que más que todo están en niños, pero que son muy poco frecuentes en adultos. Los más frecuentes son estos, los de células claras o tumores de células renales, y los de urotelio, que es específicamente las células que recubren las cavidades donde va a salir la orina. Esos son los dos tipos principales de tumores en los riñones. El de células claras, que es el más frecuente de todos los tumores renales, así se ve en una pieza quirúrgica, y se llama de células claras porque cuando uno las ve en la patología, se ven como pequeñas gotas o estructuras que contienen aparentemente líquido, pero no es líquido. Esto son células que ustedes pueden ver, y cada puntito es su centro o su núcleo, y está un conglomerado de estas células. Entonces, cuando el patólogo mira esta estructura en los tejidos que se cortan de esta área del riñón, pues llega a la conclusión que es un tumor de células claras. ¿Qué clínica da? Cuando los tumores ya están avanzados, generalmente hay tres sintomatologías. Uno es un dolor en el flanco o la región lumbar, atrás, por debajo de las costillas, una masa que se llega a palpar, eventualmente una tumoración en esa región, y sangrado. Esto solo ocurre en el 10% de los pacientes porque generalmente la mayoría ya les hicimos diagnóstico previo. O sea que para que llegue a presentar estos síntomas es porque el tumor está generalmente bastante avanzado. Por lo tanto, la mayoría son asintomáticos, quiere decir que no tienen síntomas en el transcurso del desarrollo del tumor dentro del riñón. En orden decreciente, lo más importante es el dolor, después es la hematuria, y muy poco probable que lleguemos a ver o palpar una masa en la región lumbar, porque esto generalmente se da en etapas ya finales de la evolución de esta enfermedad. Hay síndromes que se pueden asociar, donde pueden haber pruebas hepáticas alteradas, baja de leucocitos o leucopenia y fiebre, y esto nos puede orientar a que se puede estar presentando un tumor renal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El que por preferencia nosotros escogemos es el ultrasonido renal, porque este va a ser el que inicialmente puede identificar una masa diferente a la estructura renal y que nos pueda hacer sospechar de un tumor dentro del riñón. Es más, en algunos países el ultrasonido ya se usa como screening, o sea, como un método de detección temprana para aquellos pacientes que pudieran tener riesgo, o como un screening general a las poblaciones. En algunos países se puede hacer esto, a todos les hacen estudios de ultrasonido entre los 40 y los 50 años, y después cada 5 años están haciendo ultrasonidos de screening para hacer detección temprana de estos tumores que generalmente no presentan mayores síntomas. Está un estudio que se llama pilograma intravenoso, que son rayos X, ya en la actualidad se usan muy poco porque no son tan efectivos como el ultrasonido, o la tomografía, que es el estudio que nos llega a confirmar lo que se mira en el ultrasonido. Siempre que se hace un ultrasonido, pedimos una tomografía porque la tomografía ya nos identifica mucho mejor las imágenes, como en esta tomografía que no tiene medio de contraste, pero se mira un bulto dentro de la imagen del riñón. Y cuando le ponemos medio de contraste, nosotros calculamos qué tanto puede ganar la intensidad de la imagen, como el resto del riñón que se pone más blanco, y se mide, y en base a la determinación de la medición, que está dado por unas
símbolos aquí, como lo pueden ver en esta imagen. Cuando nosotros tenemos un parámetro específico, podemos casi que concluir a las 100% de certeza que se trata de un tumor maligno en la mayoría de casos del riñón. Por eso la tomografía seguirá siendo el estudio de elección para el diagnóstico de tumores renales. En algunas circunstancias nosotros encontramos quistes, posiblemente alguno de nuestros oyentes, de los pacientes del auditorio, le han diagnosticado algún quiste renal y les han dicho, no se preocupe, esto generalmente es algo benigno. Y sí, efectivamente, la mayoría de quistes son benignos. A eso se les llama los quistes simples. Y, por cierto, es el tumor más frecuentemente encontrado en adultos después de los 70 años como tumores benignos que generalmente no causan un problema mayor. Pero se hizo una clasificación en base a este doctor, que es de apellido Bosniak, y lo clasificó de 1 al 5, siendo 1 el quiste simple que tiene paredes lisas, es una bola de agua, por decirlo así, dentro del riñón, que tiene sus paredes bien delgaditas y lisas, y simplemente es una colección de agua. Y mientras las paredes se van haciendo más gruesas, están teniendo más septos, tienen calcificaciones o tienen tejido asociado, estos quistes, se les va dando una clasificación cada vez mayor. Y mientras más alto es el número, más probabilidad hay de estar presentando un cáncer renal asociado al quiste. Por eso es que los quistes, cuando se dan el informe por ultrasonido, o mejor, por tomografía, tiene que llevar esta numeración para saber las probabilidades de poder albergar un cáncer. Siempre los quistes es recomendable estarlos vigilando cada cierto tiempo, cada 2, 5 años, estar haciendo los ultrasonidos control para saber que no cambien de la clasificación 1, que es el valor del quiste simple, que por lo general en la 100% de los casos es de origen benigno. Y aquí podemos ver ya en tomografías cómo se miran ya los quistes. Este es un quiste con un poco de engrosamiento en las paredes, o quistes que tienen tejido, o quistes que tienen calcificaciones, y estos quistes generalmente nosotros ya no los consideramos tan simples o benignos, y generalmente necesitamos de más estudios o eventualmente de hacer una resección del quiste para mandarlo a patología. En medicina siempre clasificamos el estadio o el crecimiento que lleva un tumor dentro de un órgano para poder hacer una estadificación, así se le llama, y poder saber primero qué opción de tratamiento tiene y también qué pronóstico tiene el paciente al tener un tumor. Y en el cáncer riñón se clasifican en 4 estadios, el cual el estadio 1 es un tumor confinado al riñón, que son los que generalmente podemos curar. El estadio 2 ya puede haber una invasión al tejido perirrenal, y no digamos el estadio 3, que ya pueden tener trombos, y el estadio 4, que tiene ya una invasión a órganos vecinos, como puede ser el intestino. Dependiendo de estas clasificaciones, nosotros podremos saber qué tanta posibilidad hay de quitarlo en una cirugía para poder curar al paciente. El tratamiento curativo del cáncer renal es la nefrectomía radical en estadios avanzados. Aquí en estas diapositivas no tengo la distinción entre la nefrectomía radical y la nefrectomía parcial, que aquí mi buen amigo Henry Rodríguez nos va a comentar su experiencia. Él tuvo un cáncer renal localizado y se le hizo una nefrectomía parcial. Está pendiente aquí de poner ese término, y es las dos opciones que tenemos en la actualidad de una certeza curativa. La nefrectomía radical con o sin la linfadectomía, que es quitar los ganglios regionales alrededor del riñón, ganglios linfáticos, da la opción, cuando se tiene en un estadio adecuado, la curación de este tipo de tumor. Y actualmente, desde hace ya algunos pocos años, no más de 15 años, a nivel mundial se está haciendo la nefrectomía parcial, que simplemente es quitar el tumor dentro del riñón para preservar el riñón. Esto generalmente se hace cuando los tumores son menores de 4 centímetros y no están tan cercanos a los vasos que nutren al riñón.
Cuando hay recidivas locales después de la cirugía o ya invasión a órganos vecinos o a órganos a distancia, el doctor Pierre Ramos pues hablará de las opciones médicas con medicamentos que tenemos en la actualidad para tratar de paliar y mejorar la sobrevida de estos pacientes. ¿Qué hacemos nosotros en la cirugía? Básicamente nos dirigimos a los vasos sanguíneos que tanto la arteria, que es la que nutre al riñón, como la vena, que es la que sirve de desagüe de la sangre ya que ha pasado por la liberación de oxígeno, se ligan para poder quitarle la irrigación al riñón donde está contenido el tumor y poder extraer toda la pieza renal. También se liga el uréter, que es el tubo que va del riñón a la vejiga donde se drena la orina, y así poder quitar todo en la pieza en bloque y mandarla al patólogo. Actualmente este tipo de cirugía, la nefrectomía radical, se hace generalmente por la paroscopía y solo en los casos que está muy avanzado o muy adherido a estructuras vecinas se intenta hacer, pero como cirugía abierta. Y en este caso, que podríamos decir que este tumor tiene menor de 4 centímetros, se hace también por la paroscopía, o sea, con 3 o 4 orificios, la resección parcial del tumor. Lo que hacemos es que hacemos un corte dejando un borde de tejido libre alrededor del tumor y el orificio que quede en el riñón lo cerramos con puntos, le ponemos grasa alrededor para que pueda cicatrizar y sacamos el tumor por uno de los orificios. Esto es lo que les mencionaba, solo que en cirugía abierta, también se puede hacer en cirugía abierta, la nefrectomía parcial. Se hace un corte alrededor del tumor, se deja tejido sano y posteriormente se colocan puntos para cerrar el tumor, el riñón y poder cerrar la herida que se hizo en el riñón. Aquí está una curva que ya el doctor, esta es un poco antigua, el doctor Pirramos nos va a dar las curvas actualizadas, de cómo ha mejorado nuevas drogas, como en este caso el sunitinib, en la sobrevida de pacientes en los cuales ha habido metástasis y existe una progresión ya del cáncer renal. Siempre hay una disminución de la sobrevida conforme pasan los tiempos, pero antes la sobrevida era mucho más corta y ahora hemos ido ganando tiempo en meses y a veces hasta en años al dar una serie de medicamentos que pueden prolongar la sobrevida del paciente. Entonces, en resumidos, el cáncer renal se presenta solo en 1 a 1.5 de todos los tumores urogenitales, no es de los más frecuentes. Es un poco más frecuente en hombres, casi 2 a 1. Esto se cree que puede ser porque los hombres fuman más o tienen un poquito más de factores de riesgo. Se dividen en, aquí estamos en tumores testiculares. Pero sí, los tumores renales son más frecuentes en hombres, generalmente entre los 50 y los 40 años, y el tabaquismo sigue siendo una de las causas que hemos detectado de factores de riesgo para presentar cáncer renal. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, creo que no sé si puedo hacer al final. Y no sé si el doctor Pirramos tiene algún comentario. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos por estar acá con nosotros hoy. Aquí están preguntando, no sé si quieres que vayamos respondiendo algunas preguntas de una vez o prefieres dejarlas al final, Hugo. Sí, podemos hacerlas de una vez y no. Me preguntan acá cómo diferencia el cáncer de riñón de otros cánceres como el de la próstata, por ejemplo. Básicamente el cáncer de riñón es por imágenes. No podemos palparlo en etapas iniciales. No tenemos un marcador tumoral en la sangre, por ejemplo, para sacar un examen de sangre y saber que se tiene un cáncer renal. Básicamente es como un ultrasonido. El ultrasonido
bien hecho con una máquina de alta definición, nos va a identificar inicialmente una lesión pequeña que puede llegar de menos de 1 centímetro que nos haga sospechar que es un tumor. Podemos darle seguimiento y hacer un ultrasonido a los 6 meses y si vemos que esa imagen va creciendo, entonces ya pedimos una tomografía y hacemos esto del medio contraste y ahí generalmente los radiólogos nos pueden dar la certeza en un 80-90% de que se trata de un cáncer renal. En algunas ocasiones, aún con la tomografía, no podemos tener 100% la certeza y lo que hay que hacer es ir a intervenirlo quirúrgicamente y si es menor de 4 centímetros, retirar esa masa. En algunas ocasiones pueden ser tumores benignos, sobre todo de grasa, que se encuentran dentro del riñón, que son menos del 5% de los tumores que se encuentran por imágenes, pero desgraciadamente no tenemos ahorita un estudio de imagen que nos pueda confirmar que es una enfermedad benigna a un tumor maligno. Entonces, generalmente tenemos que ir a quitar. Tampoco existan las biopsias por aguja o biopsias de solo un pedacito de tejido, porque existe el riesgo que en el sitio donde entra la aguja podamos diseminar tumor y dejar tumor en el sitio donde entró la aguja. Entonces, en la actualidad, todavía se sigue haciendo la biopsia completa o la remoción completa del tejido o eventualmente del riñón. No sé si tú quieres hablar de los factores de riesgo y las nuevas terapias. Sí, gracias, Hugo. Muchas gracias a todos los que están participando con nosotros hoy. Pues como ya me presentaron mis colegas, mi nombre es Pierre Ramos, yo soy oncólogo médico y pues como en todos los tumores malignos, realmente el tratamiento que se debe dar es un tratamiento multidisciplinario. Es decir, un tratamiento en el que participemos distintos especialistas de distintas ramas de la medicina que nos encargamos a tratar pacientes con cáncer. En este caso, al ser cáncer de riñón, pues los protagonistas más importantes en el manejo, pues son nuestros colegas urólogos, quienes, como ustedes han visto, al realizar unas cirugías es la mejor opción en la cual se le puede dar una opción curativa al paciente. Entonces, pacientes con factores de riesgo que han fumado por mucho tiempo, sí se recomienda de que tengan algunos estudios para poder detectar estas cosas de manera temprana, ya que al realizarlos, pues se pueden encontrar tumores en etapas muy iniciales en las cuales con un tratamiento de cirugía, que como les mencionábamos puede ser solo una parte pequeña del riñón, no hay necesidad de quitarlo todo en muchos casos, se puede resolver por completo el problema. Desafortunadamente, no todos los casos se presentan así. De hecho, al no haber un estudio como tal, como lo hay en lo que mencionaba el doctor Arriaga hace un momento, no hay en este caso un antígeno o un marcador tumoral como por ejemplo en próstata, que si nosotros medimos el antígeno o algo tan accesible como por ejemplo hacer un tacto rectal y detectar el tamaño de la próstata aumentada, una mamografía, la palpación de las mamas, es difícil encontrar tempranamente estos tumores y entonces en muchos casos llegan en etapas más avanzadas. Y es ahí pues donde pues juega un papel pues la parte médica, la parte de tratamientos con medicamentos y es lo que vamos a platicar ahora. Eh, Realmente esta es una presentación, eh, no sé si ya la podemos ver Sí, sí, ya lo podemos ver. ok, Vemos tu pantalla. muchas gracias. Es una presentación dirigida a médicos, sin embargo voy a tratar de irla simplificando lo más posible para que podamos tener
un entendimiento adecuado de lo que, permítanme un momentito, ahí está, de lo que quiero exponerles. Bueno, cuando nosotros hablamos de tratamiento sistémico, digamos que en oncología hay dos tipos de tratamientos: el tratamiento local, que es el tratamiento que hace nuestro colega cirujano, o el tratamiento que hace nuestro colega radiooncólogo. Son tratamientos dirigidos a la parte, al tumor específicamente, o algún foco específico de tumor. Pero en general los tumores malignos se caracterizan porque en muchas ocasiones tienen un comportamiento sistémico. ¿Qué es un comportamiento sistémico? Es una manifestación que, digamos, nosotros podemos observar, en la cual células del tumor pueden diseminarse a cualquier otra parte del cuerpo e invadirlo. En el caso del cáncer de riñón, algunos de los órganos que de preferencia puede afectar son los pulmones, las suprarrenales que están cercanas al riñón por la misma vecindad, ganglios linfáticos que están cerca del riñón, eh, lesiones en el sistema nervioso central y en hueso. Básicamente son los sitios en los que más frecuentemente los tumores renales van a afectar a los pacientes. Sin embargo, pues virtualmente pueden afectar prácticamente cualquier órgano, pero estos son los más frecuentes. Y en estos escenarios, hacer una cirugía o hacer una radiación dirigida, pues no resuelve el problema, porque es una enfermedad que se ha diseminado fuera del órgano principal. Entonces, cuando nosotros tratamos a un paciente, tenemos que dividir al paciente de acuerdo a ciertos factores de riesgo. Y pues hace algunos años, antes del 2005 probablemente, realmente no teníamos estrategias tan favorables para el manejo de los pacientes. Realmente todo giraba en torno a dos moléculas antiguas, una se llama interferón y otra se llama interleucinas, que son, digamos, como un tipo de inmunoterapia viejita, que trataba de estimular el sistema inmune para atacar al cáncer. Pero es importante mencionar que en el cáncer de riñón, ni la quimioterapia ni la radioterapia convencional han demostrado tener un beneficio claro y un beneficio importante para los pacientes. Es hasta más o menos del 2005, 2006, cuando empiezan a aparecer ciertos tratamientos que van dirigidos a bloquear directamente algunas moléculas que están en el tumor o moléculas que activan el tumor también. Entonces, estas sustancias, por decir así, bloquean directamente estas moléculas y eso conlleva a frenar la progresión de los tumores. Los tumores del riñón se caracterizan por ser muy vascularizados. Hay muchas estructuras de venas, arterias alrededor de ellos que los nutren, y muchos de estos medicamentos que empezaron a aparecer justamente estaban dirigidos para bloquear esa formación de vasos sanguíneos y que el tumor tuviera menos aporte de sangre y por ende no pudiera seguir su crecimiento. Este fue prácticamente el tratamiento estándar y el tratamiento de preferencia hasta más o menos la mitad de la década pasada. En el 2015 aproximadamente empiezan a aparecer otras combinaciones con nuevas inmunoterapias, no las inmunoterapias del pasado, sino nuevos medicamentos que al bloquear ciertas proteínas hacen que el sistema inmune pueda reconocer un tumor y atacarlo. Y esto no solo es para cáncer de riñón, sino que en múltiples indicaciones de la oncología, nosotros usamos hoy la inmunoterapia en vez de la quimioterapia convencional. Y pues son los mecanismos de acción, como les mencionaba, los tratamientos blanco, como les vamos a llamar, las terapias blanco, bloquean ciertos receptores o ciertas proteínas muy específicas para tratar de frenar la respuesta, el crecimiento tumoral. Y la inmunoterapia actúa diferente, no actúa, digamos, sobre el tumor como tal, sino sobre ciertas proteínas que están bloqueadas
y que hacen que el sistema inmune no responda. Entonces, lo que tratamos de hacer es cambiar ese fenómeno que está dando y permitir que el mismo sistema inmune reconozca al tumor como algo extraño y lo pueda atacar. Antes también una de las cosas que se hacía de manera estándar era que cuando un paciente tenía enfermedad avanzada, es decir, cuando un paciente ya tenía la enfermedad en los pulmones, en el hígado, etcétera, se hacía una cirugía. Independientemente de esto, iban nuestros colegas urólogos y quitaban el tumor primario del riñón. En muchos otros campos de la oncología, esto es algo que pues no se hace. Y no se hace porque quitar el tumor primario no cambia en general el pronóstico de los pacientes y los exponemos a ciertos riesgos. Por ejemplo, si una paciente con un cáncer de mama tiene un tumor en la mama, pero ya tiene metástasis en el pulmón, en el hígado, le damos un tratamiento sistémico. No tiene mucho sentido quitar el tumor primario a menos que tenga un sangrado o esté infectado u otra razón de peso para quitarlo, pero en general quitar el tumor no cambia el pronóstico y solo nos retrasa un tratamiento efectivo. Entonces, el cáncer de riñón era una excepción a esta regla. Era una excepción en cuanto que había enfermedad avanzada, pero varios estudios pues demostraron que incluso quitando el riñón los pacientes vivían más. Pero estos estudios se hicieron antes de que llegaran los nuevos tratamientos. Ahora que hay nuevos tratamientos, pues realmente hay un estudio muy grande que se realizó en países en Estados Unidos y Europa, que demostró que con los nuevos tratamientos, los pacientes prácticamente, cuando nosotros vemos una gráfica de estas es un poco complicado, pero básicamente lo que estamos viendo acá es que los pacientes, ya sea que les quiten el riñón o que no les quiten el riñón, una vez tengan un tratamiento activo, pues van a vivir lo mismo y se dejó de hacer esta práctica como algo estándar. Sin embargo, pues hay algunos otros análisis que nos han demostrado que sí es cierto que en algunos pacientes, por ejemplo, cuando tienen metástasis cerebrales, cuando su pronóstico es muy malo o cuando su estado físico ya es muy malo, pues no tiene ningún sentido quitar el riñón, pero que hay pacientes que tienen buen pronóstico, digamos que solo tienen, digamos, pocas metástasis, que tienen muy buen estado funcional y que en ellos, pues probablemente todavía se pueda discutir esta opción. Y otras estrategias que se están discutiendo más recientemente y que es más hacia donde vamos probablemente, es que no quitar el riñón de entrada, sino que dar unos ciclos de tratamiento sistémico y dependiendo de la respuesta, pues ir valorando a quienes se les quita o no se les quita el riñón. Pues hoy por hoy ya no es una recomendación generalizada, sino que se tiene que ir individualizando qué pacientes con enfermedad avanzada se pueden beneficiar y quiénes no. Y sobre todo con las nuevas terapias, probablemente muchos de los pacientes no van a tener un beneficio de quitarles el riñón cuando ya tienen enfermedad metastásica. Ahora, una cosa importante cuando nosotros tenemos cualquier enfermedad oncológica, y esta no se escapa, es que nuestros tratamientos o los que damos nosotros en oncología médica, como pues ustedes saben, aunque sean terapias blanco, aunque sean inmunoterapias, conllevan ciertos potenciales de efectos secundarios y toxicidad. De tal manera que tenemos que escoger al paciente para saber si se va a beneficiar o no se va a beneficiar de un tratamiento. Entonces hay tumores, por ejemplo, que crecen muy rápido. Aquí vemos en esta gráfica tumores que crecen muy rápido, que cuando se diagnostican están tan avanzados que ya no da tiempo de aplicar un tratamiento. Y en esos casos, pues lo mejor es dar un cuidado de soporte al paciente. Y también en el otro extremo tenemos tumores que son tan lentos, su desarrollo es tan indolente que darle un tratamiento tan tóxico, pues solo aumenta los efectos secundarios, pero probablemente sin dar el tratamiento podría el paciente estar bien. Entonces, hay que escoger al paciente que tiene un comportamiento lento o muy rápido, porque son pacientes que probablemente no vayan a tener un mayor beneficio.
Pero en ese grupo hay como un grupo en medio de pacientes que tienen ciertas características que hacen que se puedan beneficiar de tratamientos. Entonces, nosotros en oncología usamos varios modelos que ya se han analizado en estudios clínicos para determinar dónde está el paciente. Y entonces, dependiendo si el paciente, como pueden ver ustedes, si el paciente tiene un riesgo favorable, incluso estando en enfermedad metastásica y sin ningún tratamiento, su supervivencia puede ser cercana a los 40 meses. Pero, ¿cómo va disminuyendo esto cuando un paciente tiene un riesgo intermedio o un riesgo malo? Entonces, los pacientes con un pobre pronóstico tienen una supervivencia promedio de 8 meses contra 22 de los que tienen un riesgo intermedio. Y justamente estos grupos de pacientes son los que se van a beneficiar de estos tratamientos. Y entonces, en general, los pacientes con un riesgo favorable se benefician de tratamientos blanco o tratamientos de inmunoterapia solita sin hacer combinaciones muy complicadas. Pacientes de riesgo intermedio o alto riesgo, pues ellos se benefician de combinar tratamientos de inmunoterapia, de combinar inmunoterapia con otros medicamentos de terapias blanco. Y esto pues puede elevar la supervivencia de los pacientes, como vamos a ver en otras tablas más adelante, de lo que se mencionaba hace un momento con el sunitinib, que eran aproximadamente, los pacientes con este tratamiento vivían unos, depende del riesgo, 18, 20 meses. Esto pues ha aumentado a unos 30, 40 meses, dependiendo el tratamiento que se le dé. Y muy probablemente ya hay como que estudios genéticos que nos vayan a ayudar a definir mejor qué paciente se beneficia de solo un tratamiento, de combinar tratamientos, si uno u otro tratamiento, ya basado en firmas moleculares como lo hacemos en otro tipo de tumores. Entonces acá lo importante es que al seleccionar a los pacientes tratemos de encontrar cuál va a ser el mejor tratamiento para cada uno de ellos. No siempre funciona lo mismo en todos y de hecho no porque sea lo más caro y lo más nuevo quiere decir que me va a funcionar a mí. Tengo pacientes que tienen tratamientos como el sunitinib, que es del 2006, 2007, que llevan años con el medicamento y van muy bien. Y también tengo pacientes con lo último y que no les va bien. Entonces es cuestión de escoger al paciente y probablemente más adelante esta escogencia ya no vaya a ser con estos modelos antiguos, sino con firmas genéticas. Y pues, como les decía, hasta el 2018 el sunitinib era tratamiento de elección y otro medicamento que se llama pazopanib era una alternativa, pero recientemente ya hay nuevas combinaciones con inmunoterapia que han venido a suplantar esto. Y como pueden ver ustedes en estas gráficas, la supervivencia promedio de un paciente antes era de entre 23, 24 meses con estas moléculas solitas y cómo actualmente los pacientes están llegando a vivir aproximadamente más tiempo, incluso teniendo los tipos de tumor más agresivos. Entonces hay pacientes que viven 30, 40 meses o pacientes que antes de alto riesgo vivían 8 meses incluso con tratamiento, pues ahora ya vamos acercándonos aproximadamente a los 2 años de tratamiento. Y algo que no había antes, por ejemplo, en primera línea, como vemos, si es de buen riesgo, pues podemos dar estos tratamientos solitos. Cuando ya son de riesgo intermedio alto, generalmente vamos combinando. Y lo más importante es que ahora ya tenemos incluso opciones de segunda línea. Antes, pues, sunitinib y se terminó, no hay otra alternativa más allá de esto, pero ahora ya tenemos también varias alternativas, tanto con terapias blanco, con inmunoterapias, que pueden prolongar la supervivencia de los pacientes y darnos la posibilidad de continuar tratándolos incluso después de haber fallado a una primera línea de tratamiento. Y otros avances que se han dado recientemente es que, por ejemplo, como ustedes saben, en muchos tipos de tumores, después que se operan, se les da un tratamiento posterior para disminuir la probabilidad de que estos regresen. Esto antes, hasta hace unos pocos años, no era algo que hacíamos frecuentemente en cáncer de riñón. Cuando nuestros colegas operaban, pues prácticamente todos los pacientes iban a un protocolo de seguimiento, de vigilancia,
Sin embargo, al igual como mencionábamos con los pacientes de enfermedad avanzada, en estos pacientes a los que se han operado por completo y que han dejado sin enfermedad después de la cirugía, pues hay pacientes que tienen un riesgo bajo y otros que tienen un riesgo alto de que la enfermedad vaya a recaer. Y como podemos ver en este sistema de clasificación, los pacientes que tienen riesgo bajo, el 91% están vivos a 5 años sin enfermedad. Entonces es un grupo que probablemente no tenga un beneficio de darle tratamientos tan agresivos después de una cirugía. Pero en los pacientes de alto riesgo, como ustedes pueden ver, casi la mitad a los 5 años pues ya han recaído o han muerto. Entonces, básicamente, en la actualidad nosotros estamos escogiendo a los pacientes de acuerdo a ciertos criterios. Por ejemplo, cuando hablamos de T3, son tumores grandes que ya están invadiendo algunos vasos sanguíneos cercanos al riñón o ganglios linfáticos. Y en estos pacientes, pues hay un estudio que demostró que esta medicina, el sunitinib, puede mejorar las tasas de recaída en comparación con no hacer nada. Y hay otro estudio más reciente con inmunoterapia, en el que pacientes también con tumores sarcomatoides, que es una forma de cáncer de riñón más agresiva, o tumores, como les decía, grandes o con ganglios positivos, pueden beneficiarse también de recibir un tratamiento con inmunoterapia y esto pues aumentar sus expectativas de supervivencia a largo plazo. Y entonces son estos los pacientes que hoy por hoy les recomendamos recibir algo después de la cirugía, pacientes que tienen formas muy agresivas del cáncer de riñón o que están bastante avanzados ya con afección de ganglios, que están afectando algunos vasos sanguíneos cercanos al riñón. Y pues no es para todos, al igual que como mencionábamos en la enfermedad avanzada, escogemos a los pacientes y con base en eso podemos escoger pacientes que se vayan a beneficiar más. Entonces, básicamente, esa es lo que yo les quería compartir. Pues, prácticamente es una decisión que se va a basar en base, con base en el riesgo de cada paciente. No es lo mismo para todos, pero hemos avanzado bastante en el tratamiento de esta enfermedad y cada vez los equipos multidisciplinarios pues son más importantes para ponernos de acuerdo en cuanto al orden de los tratamientos o cómo vamos a ir haciendo las cosas. Muchas gracias y pues quedamos ahí a disponibilidad de ustedes para sus preguntas. Sí, gracias, Pierre. Hay una pregunta que no está aquí en el chat, sino que estaba en el chat de la web y menciona la supervivencia. Si quieres, voy a compartir y voy a presentar una pantalla y voy a aprovechar hablando de esto, de la supervivencia y del estadio del tumor para que el señor Eri Rodríguez, que es un paciente que yo atendí, nos dé su experiencia en base al tratamiento que se le dio al haber encontrado un cáncer localizado en riñón. Voy a compartir pantalla para que puedan ver las tasas de la Asociación Americana de Cáncer. En general, el tumor localizado tiene una supervivencia a 5 años, arriba del 93%, es bastante bueno, siempre y cuando se detecte. A nivel regional, quiere decir que pueda estar con un poco de invasión a la vena, por ejemplo, a la vena renal, y entonces ya sea un T2 o eventualmente algunos T3, pero muy bien localizados, puede llegar al 70%. Ya con una metástasis distante sí nos baja bastante la sobrevida a 5 años a 12%. Y en general, combinadas todas las probabilidades, está entre 75 y hay otras fuentes que llegan a ser del 80%. Ese es más o menos el promedio. Y entonces, le quisiera hacer pues la invitación al señor Rodríguez, que es un paciente que tuvo un cáncer renal localizado de 4.5 centímetros, si no bien me recuerdo, del riñón izquierdo. Era parcialmente exofítico, o sea, parcialmente salía por afuera del borde renal y se le realizó una nefrectomía parcial laparoscópica. Esto fue hace un poquito más de 6 meses, si no estoy mal, don Eric. Y quisiéramos saber cuál fue su
su experiencia y cómo le fue en este proceso. Sí, buenas noches a todos. Gracias por esta invitación. Quiero decirles que exactamente hace casi un año yo empecé con este problema, que para fortuna pues fue un caso que fue un tumor incidental. Todo empezó con una visita como una especie de infección urinaria, que yo llegué al consultorio del doctor Arriaga y en ese momento pues el doctor me ordenó un ultrasonido y fue a través del ultrasonido donde pudimos detectar que había una parte del riñón izquierdo que no transmitía. Entonces, definitivamente cuando yo regresé con el doctor, él me manda a hacer una tomografía axial. Y entonces ya en la tomografía apareció localizado el tumor renal. Entonces, a partir de ahí, pues lógicamente cambió mi vida. Me sentí muy triste. Pues lógicamente, no, para mí fue una sorpresa, porque en este caso, pues yo fui asintomático en cuanto a al daño que yo tenía en el riñón izquierdo. Y fue hasta en ese momento que se detectó. Pues lógicamente, ya bajo la asesoría del doctor Arriaga, fui sometido a una nefrectomía parcial. Y esa cirugía se realizó el 7 de agosto del año pasado. Entonces, tuve más o menos un mes de recuperación y gracias a Dios y a la intervención a tiempo de cirugía integral, entonces tuve una recuperación bastante bien. Ahorita ya me han realizado otras 2 tomografías de seguimiento y gracias a Dios y al doctor Arriaga, pues hoy gozo de buena salud, ya estoy incorporado de nuevo a mi trabajo y pues por el momento me siento muy bien y como les digo, bendecido porque es una prueba superada, ¿verdad? Y que les recomiendo a todos que pasado los 50 años es bueno hacerse su chequeo, porque como decía el doctor Pierre, son enfermedades que uno no puede pronosticar a tiempo, porque no es como la próstata que se puede detectar a tiempo. Estos son problemas y cánceres silenciosos que avanzan y muchas veces uno se da cuenta cuando ya está muy avanzado. Así es de que es todo lo que les puedo transmitir, ¿verdad? Y agradezco la invitación. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Eri. Gracias, Eri. Un ratito por si alguien quiere hacer alguna pregunta directo, Hay pero creo algunas que preguntas sí, aquí. sí. Tal vez esta la podrías contestar tú, Hugo. Un paciente que tiene un solo riñón, aparentemente el izquierdo es el único que tiene, el derecho no especifica por qué está mal, pero que hace unos días empezó a tener sangre en la orina y le viene y le va, es intermitente y también ha tenido dolor vesical por las noches. Entonces preguntan pues, ¿cómo crees tú que sería la mejor manera de abordar a este paciente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sangre en la orina no debe de ser algo normal, nunca. Entonces siempre tenemos que identificar de dónde viene esta sangre. En algunos casos muy excepcionales, sangre microscópica, o sea, solo encontrado en exámenes de orina, donde hay pocos eritrocitos, no más de 10, pudiera ser algo fisiológico, pero siempre que uno encuentra sangre, tiene que ser investigado, porque eventualmente puede ser la causa de un tumor de la vía urinaria. En este caso, por el dolor asociado, habría que investigar también si no es de origen vesical, y primero hay que hacer un examen de orina para descartar lo más frecuente, que son infecciones urinarias, pero generalmente el protocolo de hematuria, que es el nombre que le damos a la sangre en la orina, es hacer un estudio de imagen, que en este caso el más frecuentemente solicitado es el ultrasonido renal y vesical, el examen de orina, y en base a eso identificamos si hay alguna normalidad,
ya vamos más a un estudio específico que puede ser una tomografía o una cistoscopía en el caso de él, posiblemente que esté con molestias vesicales. Hay que recordar siempre los antecedentes. El cigarro es la toxina que más al alcance tenemos, que en mi especialidad, la vía urinaria, es la que más tumores provoca. Tumores de la vejiga o del urotelio, tumores del urotelio a nivel renal y tumores renales. Y se cree que también puede influir en el cáncer de próstata. Así que, hablando de factores de riesgo, el tabaquismo es el número 1 en este tipo de situaciones. Por lo tanto, siempre que hay sangre en la orina, lo mejor es consultar, ya sea con un médico internista o eventualmente con un urólogo, que es lo ideal, y nosotros indicaremos toda la serie de estudios necesarios para poder identificar la causa exacta. Creo que hay una pregunta para tu persona de la espuma en la orina. Yo contesté por un lado, pero creo que quieren saber un poquito más. Bueno, pues mire, hasta cierto punto es algo normal, digamos, pero puede ser algo que esté prediciendo que una persona está botando proteínas a través de la orina, y esto pues está asociado a que, digamos, el riñón como tal es un órgano que está diseñado para que extraer el líquido, pero mantener la proteína dentro del cuerpo. Y cuando se dan ciertos cambios, sobre todo en pacientes diabéticos, hipertensos, puede haber alteraciones de esa filtración y entonces empezar a ver una orina más espumosa. Realmente, pues es al igual que lo que mencionaban más abajo, creo que la misma persona sobre pHs anormales, presencia de cristales, son alteraciones que se pueden observar en la orina, tanto macroscópicamente como este caso de la espuma, u otras que podemos observar microscópicamente que son cosas que se le debe prestar atención generalmente como tal son que están indicándonos que hay algún otro daño. Entonces, generalmente hay que buscar la ayuda, hay que investigar. Cuando hay cristales, por ejemplo, pueden haber formación de cálculos, por ejemplo, dentro de las vías urinarias. Y lo importante es que si vemos estas anormalidades que muchas veces pasan desapercibidas e eh, incluso nosotros, los médicos, no le prestamos mucha atención, pero creo que sí son cosas que tenemos que estudiar más a profundidad y no dejarlas solo así. La otra pregunta creo que es una que yo respondí durante mi intervención, y es qué tan efectiva es la quimio o radioterapia en estos cánceres. Realmente no es, no son tumores que respondan a la quimioterapia convencional. Algunos subtipos muy específicos, por ejemplo, hay unos tumores que les denominamos de los conductos colectores, que tienen como más parecido a los tumores de otra parte de la vía urinaria, pues que responden a quimioterapia. Algunos tipos de tumores que son más parecidos a un sarcoma, que es un tumor de tejidos blandos, pues puede responder a quimioterapia, pero en general la mayoría que son los tumores de células claras o tumores papilares, por ejemplo, son tumores que no responden a quimioterapia y prácticamente no la utilizamos, no la recomendamos. Radiación, usamos en algunas ocasiones para paliar algún síntoma, por ejemplo, cuando la enfermedad se ha ido a algún hueso, pues puede ser la radioterapia una forma de paliar esta situación. Cuando tenemos alguna lesión en el sistema nervioso central, podemos utilizar radioterapia, pero en general en el tumor primario hacer radioterapia en vez de una cirugía, pues no tiene ninguna indicación. Por aquí creo que había otra pregunta en el chat de qué tan efectivo es el sunitinib para cáncer metastásico. Pues es una de las, es una de las, es uno de los tratamientos que pueden utilizarse en enfermedad avanzada. Hasta hace algunos años era el estándar de referencia, o sea, el tratamiento que mejores resultados había demostrado. Y pues es el medicamento con el que se han comparado los nuevos tratamientos. Pero
los nuevos tratamientos, básicamente estas combinaciones de las que les hablaba, de combinar inmunoterapia con otros tratamientos parecidos al sunitinib, solo que más nuevos, han demostrado ser mejores. Entonces, hoy sigue siendo una opción, por supuesto, sobre todo en pacientes de riesgo moderado, bajo. Creo que muchos pacientes se benefician de recibir sunitinib, pero en escenarios de riesgo más alto, pues hay otras combinaciones ahorita que se han venido a incorporar y han venido a suplantar en muchos casos el uso de estos tratamientos. Sí, creo que por último hay una pregunta sobre los oxalatos y los cristales del pH. Iba dirigida para vos, pero también la puedo contestar. Sí, gracias, Hugo. Actualmente no hay un marcador urinario específico para poder detectar cáncer renal que sea aprobado, que sea como el antígeno prostático, por ejemplo. Cuando hay presencia de cristales de oxalatos, eventualmente se están produciendo estas sustancias que pueden producir, sobre todo cálculos, pero no es marcador ni esto ni el pH de la presencia de un cáncer renal. O sea que si hay oxalatos o el pH está más ácido, no significa que esté teniendo un cáncer. Para poder hacer un diagnóstico temprano, hasta ahora, es el ultrasonido. Eso es lo idóneo. Posiblemente en el futuro sí se están investigando poder hacer citologías para poder identificar algunas células neoplásicas, pero hasta ahora no hay un método que nos ayude a hacer detección solo con un examen de orina. Así que sigue la recomendación, a partir de los 45 o 50 años se pueden hacer screening de ultrasonido, de preferencia cada 5 años, ultrasonido renal, que siempre será una buena método de diagnóstico temprano. No sé si hay alguna otra pregunta. Entre los tratamientos de inmunoterapia, ¿cuáles son los que se utilizan? Son varias las opciones que tenemos, Vilma. Realmente en Guatemala, desafortunadamente, no todos los tratamientos que están en el mercado internacional los tenemos acá registrados. En Guatemala actualmente solo tenemos 2 medicamentos de inmunoterapia y el que tiene indicación en cáncer renal es pembrolizumab. Atezolizumab, que es otro medicamento de inmunoterapia, no tiene la indicación, no hay estudios que demuestren su beneficio. Y hay otros 2 medicamentos que se llaman ipilimumab y nivolumab, pero son de una compañía que no tiene representación en Guatemala. De alguna forma se pueden obtener, pero es un poco más costoso. Y obviamente al no tener licencia en nuestro país, pues esto solo puede hacerse en un medio privado, no puede hacerse en una institución porque no hay una licencia como tal para poder adquirirlo por los servicios de salud. Estos, ya sea solos o en combinaciones, son las estrategias que se usan. Y estas mismas inmunoterapias se pueden combinar con tratamientos como el lenvatinib, que es una terapia blanco, como cabozantinib, que es otra terapia blanco, para lograr mejores resultados. Hay una pregunta de Eric que dice, en un paciente que se ha sometido a una nefrectomía total, ¿cuál es el factor de riesgo de infección en el riñón bueno? Si es una nefrectomía radical o cáncer renal, como el de células claras, generalmente cortamos el uréter a no más de 2/3 de la longitud del uréter, y esto por lo general no causa un problema de retención en el uréter residual que pueda causar infección. Entonces, podría mencionarse que el riesgo de infección es el mismo que cualquier persona, depende de la edad. A diferencia de los que sí se les quita todo el uréter cuando son tumores renales, pero del urotelio, que es un tumor diferente, y ahí sí hay que quitar todo el uréter, y cuando uno quita la inserción del uréter en la vejiga puede dejar un rodete, y esto puede dejar una pequeño, como un ombligo dentro de la vejiga, y esto eventualmente pudiera ser un sitio de causa de infección recurrente, pero
de la mayoría de pacientes que hemos visto de ureterectomías totales después de hacer una nefrectomía, bien controlados, los pacientes realmente tienen una tasa baja de incidencias en los riñones que les quedan. Los riesgos de cáncer renal en Latinoamérica. Si quieren, les puedo presentar una pantalla de la American Cancer Society que indica qué factores de riesgo son los que más se han relacionado. De Latinoamérica yo no tengo estudios que se han hecho en estudios poblacionales grandes, pero sí podemos traslapar un poquito los datos de la Asociación Americana. Si quieren, les comparto pantalla. Un segundo, es esta. Factores de riesgo están el tabaquismo, ese sí se ha documentado. La obesidad, al parecer, los cambios en ciertas hormonas, al parecer pueden incidir un poco más. Por supuesto que esto, a veces las incidencias en estudios grandes no son significativas, pero sí hay un poquito más en los que son obesos o, por ejemplo, los que son hipertensos que los que no. Hay antecedentes familiares de cáncer renal. Por ejemplo, alguien que tuvo un papá o una línea directa puede tener un poquito más de riesgo. Hay algunas sustancias como por ejemplo el tricloroetileno. Cuando se está expuesto mucho tiempo a esta sustancia se ha visto un poquito más de incidencia. Los hombres, como mencionaba anteriormente, y esto es porque eventualmente puede ser que fumen más. Los estadounidenses de raza negra se ha visto ligeramente una mayor incidencia de cáncer, pero no es tampoco una diferencia significativa. El uso muy continuo y durante largos tiempos de acetaminofén, al parecer se ha vinculado en algunos estudios, pero esto no se ha confirmado, por eso es que el medicamento sigue utilizándose. En algunos pacientes que tienen insuficiencia renal de largo dato, eventualmente se ve que tienen un poquito más de incidencia y pudiera haber un factor de riesgo. Y hay algunos síndromes hereditarios, como el que les mencionaba, que es el von Hippel-Lindau, que esto son unos tumores y quistes que se desarrollan en algunos sitios del cuerpo, son bastante frecuentes y a veces están relacionados a un tumor de las glándulas suprarrenales. Es un síndrome muy específico, así como estos otros síndromes que los describen en la Asociación Americana del Cáncer. Pero se podría decir que el tabaquismo y eventualmente un poco la obesidad, así como la hipertensión, podrían tener un poquito más de incidencia, pero sobre todo el tabaquismo es el único que se ha visto relacionado. En nuestros países latinoamericanos el tabaquismo no es tan de alta incidencia como en países europeos, por ejemplo. Posiblemente esa es la razón por qué aquí en nuestros países los tumores de riñón no están dentro de los primeros 7 tumores. También quisiera enseñarles esta estadística de la Asociación de Global Cancer, en el cual ustedes pueden buscar aquí, en esta página, ya me salí de la página, disculpen, las incidencias de los tumores por país y por tumor. Y ustedes pueden ver que en Guatemala, dentro de los primeros 7, no se menciona al tumor renal. Posiblemente es porque no hay una incidencia de tabaquismo tan alta como en otros países. Pero sí es importante tener este dato en mente, que uno de los factores relacionados a factor de riesgo puede ser el tabaquismo. Hay una pregunta ahí en ultrasonido, volumen, predicciones 403, realmente no sé qué. En los ultrasonidos renales nos dan un aproximado. Acuérdense que el ultrasonido es un estudio que usa un sonido a través del transductor, que es el instrumento que les ponen cerca del cuerpo. Este sonido viaja a través del cuerpo y cuando choca en ciertas estructuras, dependiendo la densidad y qué tanto el sonido no se transmite por este tejido, regresa a la estructura donde se generó y el tiempo que se tardó, así la máquina hace una imagen en escala de grises. Entonces es un radar
que nos da una aproximación de medidas. Y entonces nos puede servir, por ejemplo, si hay una atrofia del parénquima renal donde se produce la orina, nos puede dar dimensiones aproximadas, pero no es al final un estudio 100% efectivo como la tomografía, que ese sí es mucho más confiable. Los riñones generalmente miden dentro de 9.5 a 11 centímetros de longitud. Este ultrasonido que marca de 8.8 el riñón izquierdo, sí puede ser que esté un poco más pequeño y que eventualmente pudiera estar alterado en su función renal. Esto puede ser el dato inicial que se pueda comprobar con estudios más completos, como pueden ser un centellograma renal, para poder identificar el funcionamiento de este riñón. Yo creo que a eso va dirigido la pregunta. Y los que mejores evalúan estas situaciones son los nefrólogos. Ellos son los que pueden dar una mejor orientación en cambios de tamaño renal. Si no hay otra patología asociada, como un cálculo, un tumor, una alteración de la anatomía, si es solo por dimensiones del tamaño renal, yo sugeriría que pudieran consultar a un nefrólogo para que los orientara en qué estudios habría que hacer extras para poder identificar eventualmente alguna alteración de la función renal. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no. Pierre, ¿algún otro comentario? Solamente pues agradecerles, bueno, agradecerte a ti, Hugo, por tus recomendaciones y por tu tiempo. Agradecerle a la gente de Integra que se ha encargado de la logística de este evento y a todos ustedes, nuestros amigos que se han reunido a esta reunión. Creo que nos queda muy claro que pues, es un tumor que tal vez no sea el más frecuente en Guatemala, pero que el encontrarlo de manera oportuna pues puede significar un tratamiento curativo que puede pues darnos una buena expectativa como a don Eric, que pues de una manera oportuna se documentó esta enfermedad y pues hoy puede estar platicándonos de cómo le ha ido bien. Entonces, agradecerles y pues cualquier pregunta siempre en la página de Facebook donde queda este video subido, pues si luego aparece alguna otra pregunta, pues ahí estaremos en la disposición de responderle. Igualmente, muchas gracias por estar en esta reunión. Creo que es bastante importante que tomen en cuenta los factores de riesgo y cómo hacer el diagnóstico temprano. Y pues ahí sí que el que tiene la información gana la guerra. Así que mientras mayor información después de los 45, 50 años tengamos, creo que es más beneficioso para nuestra salud. Gracias a Eric Rodríguez por compartir. Realmente es difícil estar en un Zoom entre gente que no conoce y compartir sus experiencias. Ayer lo vi en consulta y le pregunté si podía estar con nosotros y él muy amablemente accedió, así que mis más sinceros agradecimientos para él por haber compartido su experiencia. Gracias a todos y feliz noche. Nos vemos.